Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra institución, a la secretaria general, la maestra Sara Miss Palma León, del canal Yus Multimedia, a Eduardo y a Rafael, que hacen posible el programa, y asimismo a los integrantes del seminario, Abraham, Daniel, Gaby y por supuesto la maestra Amparo. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque nos acompañan quienes están con nosotros en el seminario, Daniel y Gaby. Y nos van a compartir su experiencia en lo que todos pasamos durante la pandemia. Por esta razón hemos intitulado el programa de hoy Más allá del Zoom, experiencias en pandemia. Porque ustedes seguramente ya recordarán, pues tanto la maestra Amparo como su servidora, hemos comentado un poco de nuestras experiencias en este periodo que estuvimos en clases virtuales. Hoy vamos a ver la perspectiva de la otra parte de esta relación que se dio con las clases a distancia. Y por esa razón hemos intitulado Más allá del Zoom. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la sensación de cambiar de un día para otro? Además, ellos en edades muy tempranas, ¿verdad? Entonces, por eso hemos elegido esta fecha para que compartan con ustedes y con nosotros estas experiencias. La primera pregunta sería, ¿cuál fue la sensación cuando les dijeron ustedes se tienen que ir a sus dulces hogares, ¿verdad? ¿En qué nivel estaban? Que eso es muy importante, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa transición a lo virtual? Y sobre todo que nos interesaría saber, son personas muy jóvenes, como ustedes ven, compañeros de ustedes en la facultad, y que entiendo que les tocó en niveles diferentes al de la facultad. Entonces vamos a escuchar cuáles fueron esas primeras experiencias en esa aventura que tuvimos todos en la pandemia. Así es que, Gaby, empezamos contigo. Bueno, a mí me tocó a finales de secundaria, sí estaba chiquita. Y bueno, al inicio sí fue de que, porque pues sí, ya llegaba un punto en el que cansaba y todo, pero ya después como que sí entraba miedo por todo lo que estaba pasando, por lo que sean los papás, los maestros. Y acabé bien la escuela, digo yo, pero ese proceso de el examen para la prepa y todo eso me costó bastante porque pues no cuentas con ese apoyo que antes tenías por parte de los maestros para que te instruyeran. Y sí me costó también la parte de distanciarme de mis amigos, mis compañeros. Entonces, sí fue difícil la entrada a pandemia, pero creo que no estuvo tan mal. Aquí estoy. Sí, no, y por mi parte, de hecho, fue algo curioso, porque yo estaba en el CCH Sur, y de hecho yo venía de un paro que había en la escuela. O sea, yo, en la pandemia se había declarado, creo que fue en marzo, abril de 2020. Y yo venía de un paro de febrero del 2020, o sea, ya tenía 2 meses sin estar en clases, de hecho, y para mí fue en parte como, ya estaba en casa yo, en esa parte sí ya estaba acostumbrándome a estar en la casa, pero en parte estuvo bien, bueno, no bien la pandemia, pero ayudó que los profesores empezaron a dar clase, porque el paro eso era lo que estaba deteniendo, que no daban clases, ya íbamos a perder el semestre porque no había clases, no sabíamos ni cuándo íbamos a regresar. Y justamente la pandemia lo que hizo fue iniciar clases en línea e hizo que retomáramos esas clases. Y fue raro en cuestión que, por ejemplo, a mí me tocó que yo no tenía una buena computadora, yo no tenía como tal un buen dispositivo para iniciarlo. Empecé con una laptop que era de mi hermano en un inicio que tenía muchos años. Y ya se le acababa muy rápido la batería, ya el internet también no está muy bien. Y fue como que sí dije, yo fui nada más la mitad del CCH en presencial y todo lo demás
ya no regresé, ya hasta el día de hoy de hecho no he regresado ahí, o sea, ya 3 años después también de la carrera ya no he vuelto a poner un pie en el CCH. No quiero ver. Está cerca de aquí. Pero no quiero ir. No quiero ir. No, ya el tiempo no me da. Sus múltiples actividades que queda prohibido decir en el seminario. Claro. Un punto importante y que justamente se cuestiona mucho en estos días como efecto justamente de esta situación, tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Es decir, en este sentido ustedes sí sintieron una diferencia entre estar en clases presenciales, ir a hacer sus tareas, ¿no? Y de repente pues ya un sistema totalmente virtual a distancia, ¿no? Es decir, sí había ese acompañamiento, pero ya era a través de una computadora, en horarios específicos. Y entonces en ese sentido, en su aprendizaje, ¿cómo impactó? Sí estuvo muy complicado, porque, bueno, lo que pasa actualmente, ¿no? De que te dan el número del profesor y es a cada rato enviar el mensaje, o sea, no importa la hora, porque pues ya tenías eso al alcance. Pero, bueno, yo que lo viví tanto, acabar la escuela y prepararme para un examen, me costó bastante porque no estaba acostumbrada a ser autodidacta. Entonces, ponerte a estudiar por tu cuenta, que no tuvieras, por así decirlo, el apoyo tanto de los maestros, porque éramos muchos, y que varios tenían las problemáticas de que no contaban con un dispositivo para las clases, entonces los maestros se enfocaban más en ellos, y pues sí, como que costaba darle atención a todo el grupo en general. Y sí, ¿no? Sí hubo un cambio gigante. Yo cuando entré a la prepa sí sentí bastante como que el golpe, porque ya no... se me olvidaron las cosas. O sea, sí fui constante en el estudio, pero cuando entré me percaté de que no. O sea, por más que yo sentía que sabía un montón de cosas, no. Y pues le pasó lo mismo a mis compañeros. Ya no veníamos con el mismo nivel y los maestros nos apoyaban mucho en como que darnos una introducción otra vez a todo esto para poder empezar con las clases. Aquí lo que pasó es que como veníamos ya de un semestre anterior que habíamos convivido todo el grupo, el empezar otra vez en línea como que rompió esa convivencia. Ya no hablábamos, ya era como de nada, nos conectamos, nos vemos, adiós, ya cada quien sus cosas. Y justamente eso fue como lo complicado en un inicio, como no darse cuenta que ya no estabas conviviendo en ese aspecto. Y cuando entré yo a la facultad, pues fue igual. Realmente nada más es busca el link, métete a Zoom, ve quiénes están, todos con la cámara apagada, no sabías ni quién eran tus compañeros, realmente nada más veías a tu profesor o profesora y tomabas la clase. O sea, era como que así ya, nada más uno se pone ahí y ya. Y siento que en cuestión del aprendizaje sí fue muy distinto y sí hubo mucho rezago en ese aspecto porque uno, realmente era fácil ponerte el Zoom y de repente pues ponerte con el celular o irte a comer o estar comiendo en el celular y realmente no ponías atención al 100%. Y es por eso que muchos era como de, pues nada más paso lista, digo presente y ya me voy. Y ya cuando les volvían a preguntar ya no estaban o se les desconectaban. Entonces sí, o sea, sí fue bastante el cambio y me doy cuenta porque muchos en este nivel siguen estando como sin esos conocimientos de un inicio, porque a mí me tocó todavía casi un año y cachito estar en línea. Entonces sí, como que unos iban por lo fácil, por ver como con que nada más esté y ya. En ese sentido que justamente dijeron, ustedes tuvieron la sensación de que no sabían nada, o sea, realmente era la sensación o realmente no sabía nada. Sí, o sea, porque a lo que me refiero es, como bien dice Daniel, ¿no? Pues yo apago mi cámara y si el maestro me pregunta, pues le digo, ¿no? Es que tengo problemas con mi cámara, pero ahorita le contesto. Pero de este lado, pues estoy consultando en el Google rápido, ¿no? Para que me tomen mi participación. Y a lo mejor en ese momento, pues sí, ¿no? O sea, ya libraron la pregunta del profesor, pero justo después de eso, ¿no? Es decir, al final con qué se quedaban, o era de decir, bueno, ahorita ya lo hice, pero pues tengo que dar doble esfuerzo de ponerme a estudiar todavía más, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cómo lo vivieron ustedes? Pues sí era doble esfuerzo, la verdad, porque hasta la actualidad no se me da eso de tomar clases en línea, me distraigo muy, muy rápido, entonces yo optaba por grabar las clases, y ya si me distraía o me quedaba dormida o cosas así, pues ya después con más calma lo retomaba.
Pero pues sí era un doble esfuerzo de estar estudiando por tu cuenta, lo que decían los maestros, porque luego notabas una cosa y la siguiente clase cambiaba la estructura o la forma en que lo decía el maestro. Entonces nunca era lo mismo, porque a ellos también se les olvidaba que era lo que nos habían dado. Entonces sí era complicado para los exámenes más que nada, porque ahí sí ya era cámara prendida y no podías ver a otro lado más que recto. Si veían que movías tantito los ojos, fatal. Y me tocó un maestro que de hecho antes del examen nos decía tal persona y nos hacía girar la cámara así 360 grados para comprobar que no había nadie a nuestro alrededor que nos pasara las respuestas. Entonces sí fue todo un reto. Sí, es que en realidad yo me di cuenta cuando ya empecé en presencial en tercer semestre, porque era preguntar cosas básicas que habías visto y era como, no sé. O sea, si era como de no sé y te tocaba empezar a buscar, a ver, y justamente también en ese aspecto los profesores fueron también comprensibles y nos ayudaban también a como retomar eso que debíamos de conocer. Sí sé que no era parte de su materia, pero muchos sí hacían como ese vistazo hacia atrás y nos decían, entonces tenías que ver esto y ahorita ya, si ya todos estamos bien, empezamos ahora sí ya hacia adelante. Pero sí, como dice Gaby, es realmente para los exámenes era muy complicado porque yo me gusta a veces, tengo un amigo que con él estudié casi todo un semestre bien, de que los dos compartíamos apuntes, cómo veíamos la clase, o sea, nos ayudamos mucho, pero realmente fuera de eso ningún compañero como que te apoyaba, o sea, sí preguntabas, pero era como muy, así como por encimita, porque realmente luego muchos no entendíamos, era como, no sé, y ya hasta como dice Gaby, también en ese aspecto hasta el final de los exámenes era cuando conocías quiénes eran tus compañeros, porque nos hacían prender la cámara. Igual a mí me tocó que tenía que estar con un Zoom en la computadora y otro a mi lado para que se viera que no hubiera nada en la mesa, que no hubiera nadie alrededor, porque justo para no hacer trampa, porque sí era muy fácil agarrar y buscar en Google, ¿no? Pues, que esa pregunta ya te sale la respuesta y nada más la copias y la pegas. Y pues sí, como que ese fue lo complicado en ese momento. Yo creo que también lo que sucedió, bueno, primero que era una situación totalmente anormal, rara, difícil, ¿no? Todos los adjetivos le podemos decir, que no estábamos acostumbrados. Además, en las edades que a ustedes les tocó, obviamente es una época muy importante para socializar. Es decir, es donde estamos encontrando nuestro propio yo a través de los otros, ¿no? Y obviamente esa identificación se perdió, ¿no? Sobre todo Gaby, que estaba en la secundaria, pues es una época muy importante para esto, ¿no? Es donde estoy formando mi yo, mi personalidad, y hacerlo sola, pues sí cuesta trabajo. Y además, diría lo mismo, Daniel, ¿no? Aunque estabas ya en el CCH, pues es un periodo de formación todavía, y de ver con otra perspectiva el estudio, ¿no? Entonces creo que sí, lo que decía Gaby, de la noche a la mañana se convirtieron en autodidactas. O sea, a los maestros quizás no nos pasó esto porque tenemos que estar dando la clase, no sé, en tu experiencia, Amparo. Entonces tú tenías que estar concentrado en lo que estabas diciendo, ¿no? No te podías dormir, no podías estar comiendo, ¿no? Yo en mi caso particular sí exigía que tuvieran la cámara abierta y aún así, pues, de todo, ¿no? Desayunando, comiendo, ahí casi en la cama, etcétera. Entonces creo que ante esta experiencia, y no sería justificado, no le dieron la importancia que debía. Decir, no, pues aquí estoy muy cómodo tirado en la cama, ¿no? O desayunando. Y que obviamente eso resta la atención que le puedas prestar, ¿no? Dando el punto favorable al maestro, ¿no? Que estaba dando una clase adecuada, porque pues, ahí también tendríamos que ponerlo en interrogación, es decir, porque también a lo mejor los maestros se fueron en esta conducta, ¿no? Pues aquí medio les doy clase y a lo mejor sí los paso con excelencia para que no se quejen, ¿no? Sin percatarse que aquí sí tendría que decir responsabilidad del maestro, ¿no? Tienes el deber de enseñarles determinadas cosas que necesitan. O sea, los maestros enseñamos lo que es nuestra responsabilidad y lo que les debemos enseñar. Pero si también los maestros se flexibilizaron, por decirlo de alguna manera, y que sabemos, ¿no? Que en algunos casos pues los pasaban hasta sin exámenes, ¿no?
claro, de momento y como joven, pues dices a todo dar, o sea, que vengan más maestros de estos, ¿no? Sin percatarse lo que decía Daniel, que luego me va a faltar ese conocimiento, ¿no? Esas clases que no tomé o que el maestro no me dio y no sé qué. Y que obviamente, ¿qué pasó después? Es decir, cuando tú asumes y ya estás en otro nivel y te das cuenta de que sí traes lagunas. Esto no quiere decir que antes no se hubieran dado las lagunas, pero creo que ahora fue más marcado, ¿no? Es decir, que cuando llegaron a los siguientes niveles, o diríamos, cuando ya regresamos a presencial, ¿no? Y por no decir aquí el inicio en la universidad, ¿no? O el inicio en la preparatoria, son fechas muy importantes, son recuerdos de vida, ¿no? Sobre todo el ingreso a la universidad. Y nosotros pensamos, y en algún momento lo comentamos Amparo y yo, pues esa emoción del primer día de clases, de ya estoy en la universidad, todo eso lo perdieron, ¿no? Y además no hay forma de recuperarlo, ¿no? De decir, bueno, pues ahora voy a hacer como si fuera el primer día, ¿no? Pues no, es el primer día y si no lo pasaste, ya no lo hubo. ¿Cuál fue la sensación después? Cuando ya nos dijeron, pues regresamos, ¿no? A mí me tocó regresar en el último año de prepa. O sea, y no, en vez de sentirlo como algo bueno, de que ya voy a salir de mi casa, fue todo lo contrario. O sea, yo traía un miedo porque no sabía, perdí todo lo que sabía de convivir, socializar y así. Se fue, o sea, lo perdí y era más la ansiedad que traía yo de, ¿y cómo saludo? ¿Y cómo me acerco? O sea, no encontraba forma. Y bueno, de ahí también surgió que pues todos mis amigos de la prepa fueron un gran apoyo porque cada uno sabía algo de una materia, de finanzas, o sea, cosas así. Y pues ya era como que el apoyo que nos dábamos, que una nos prestaba sus guías, que esto y que el otro, pero pues no era lo mismo. Y había muchos que todavía iban con la idea de aplicar examen, o sea, no iban tanto al pase reglamentado. Y hasta que un maestro pues sacó el tema fue que nos dimos cuenta de que pues no, o sea, aplicar un examen no estamos listos porque no tenemos los conocimientos de 2 años. Y sí, o sea, a partir de ahí ha sido sí complicado retomar eso de hablar con la gente, socializar, pero siento que fue esa la traba, o sea, la pandemia que nos limitó la convivencia y que pues ya nada más era de que pues ayúdame con la tarea, pásame esto, pásame aquello. Y pues incluso a mí, para la universidad también fue lo mismo. O sea, en vez de sentir esa emoción de que ya la universidad, que estoy con el otro, era más mi miedo de, ¿y ahora qué hago? O sea, me costó conseguir amigos para un año de prepa. Y ahora para la carrera, otra vez. Dije, otra vez. No podía. Sí, estuvo difícil y cambia, ¿no? Y lo hemos visto ahorita con las nuevas generaciones, que todavía sigue esta problemática de que no sabemos socializar. O sea, nos quedamos viendo todos y ahí, o sea, no pasa de ahí. Entonces, sí es un problema que todas las generaciones más chicas hemos tenido. Sí, no, y de hecho para mí sí fue raro el que dijeran, ya vamos a regresar, porque yo, pues sí, literalmente mi entrada fue el video de introducción que te ponen en la página, cómo vas a inscribir después tus materias, y eso fue todo. Y la clase fue nada más iniciar, te presentas, o sea, porque ahora sí nada se presentó el profesor, y ya de ahí pues tú ni sabías ni quién eran tus compañeros. Y el primer día que yo pisé la facultad estando ya como universitario, me acuerdo que fue el 21 de septiembre. O sea, hasta del 2021. Ese fue el primer día que yo me acuerdo que estuve en la facultad. Pero igual, o sea, fue ahí en el Águila. De ahí ya no pasé. Yo no sabía ni cómo era la facultad. Yo no sabía ni dónde estaban los salones. No sabía ni qué onda. Y realmente no hubo como que esa guía, por ejemplo, ahorita que estamos viendo que a veces sí hacen sus recorridos guiados, todo, pero a mí no, fue como de ya entraste a la universidad, ahí ves dónde está tu salón. O sea, y entonces tocaba preguntar de, oigan, ¿y dónde está esto? Y después sabías qué era la escuelita, qué eran los edificios. Hubo un punto en que en un semestre realmente yo, el edificio nunca lo toqué porque no me tocaban clases ahí, entonces realmente no era como que me pusiera a explorar. Y yo en sí siempre he sido muy introvertido, siempre he sido de que yo me quedo aquí y ahí me quedo. Pero también, pues después el mismo tiempo me dijo, no, pues ya tienes que empezar a hablar, ya. Entre que,
pues inicié un semestre nuevo con ya presencial y no sabía ni quiénes sabían, pues era pues a los de los laditos, de empezar a ver como quién, de ahí pues se juntaban ya otros que sí conocían, entonces como que se empezó a hacer justo ese grupito de amigos. Y también que después a mí pues me tocó, bueno no me tocó, más bien elegí empezar a trabajar a partir de cuarto semestre, entonces también eso me dijo como de deja de ser ya introvertido, vete a juzgados y tienes que hacerlo por ti solo, o sea ya no puedes esperar a que nadie esté como ahí a tu lado, entonces como que eso fue la pauta para que yo cambiara ese aspecto. Y sí, ahorita ya pues aunque sí uno cambia de semestre de grupo, ya no son los mismos compañeros, pero sí ya es más fácil como interactuar, ya que como que pierdes ese miedo, o sea, ya no es tanto como de, ay, pues a ver si me quieren hablar o no, ya es como inicias con cualquier cosa y ya. Igual, por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, igual puedes empezar a preguntar de qué pasó con ellos y de ahí se puede empezar a salir la plática. Pues vamos a un corte, ¿verdad? Tenemos unas interrogantes que en un momento nos van a contestar Gaby y Daniel. Regresamos enseguida, gracias. Estamos con el tema Más allá del Zoom, experiencias en pandemia, y nos acompañan Gaby y Daniel. Nos están compartiendo sus experiencias porque es importante, ellos se dan cuenta de todo este proceso y que lo estamos viendo ya, pues diríamos a la distancia, no estoy muy segura, ¿verdad? Porque podríamos ponerle una interrogación, pero hemos visto la experiencia, digamos, personal y lo hemos comentado con otros profesores, etcétera. Entonces, por eso nos resultaba muy interesante ver qué fue lo que pasó realmente, porque al final, cuando ustedes llegan a la facultad, pues vemos ya el resultado, ¿no? Pero ¿cuál fue el origen de esto? Entonces, como es habitual en nuestro programa, le cedo el uso de la voz a Abraham, porque tenemos una serie de inquietudes que nos van a responder ahora. Por favor, Abraham. Muchas gracias, doctora. Pues creo que podemos englobar esto en 3 grandes puntos. El primero de ellos, si todo ha sido negativo o hay aspectos positivos que ustedes puedan comentar sobre esta experiencia, ¿no? Con la digitalidad. Ya, bueno, lo positivo yo creo que son los amigos, porque ahí te das cuenta que aunque formes vínculos en corto tiempo, pues tienes ese apoyo. Entonces, yo sí anuncio, le agradezco mucho a mis amigos de prepa, Leo, Alo, Dani, todos ellos, porque pues sí fueron una gran ayuda y a pesar de que nada más nos conocimos un año, hasta ahorita sigue la amistad. O sea, eso nos enseñó a que no necesariamente tienes que estar en presencial para mantener ese vínculo. Ahorita ya es de que de repente un mensaje de cómo estás, cómo te va la carrera y todo eso, porque nos dispersamos. Entonces creo que eso es algo positivo, porque de cierta forma te enseñó a mantener ese lazo que tienes con las amistades y pues te hace plantearte muchas cosas, de manera personal, familiar, en varios aspectos. Pero bueno, hubo gente que le fue bien en ese aspecto, hubo gente a la que no. Es dependiendo de cada uno, porque no solamente fuimos pocos los que estuvimos en pandemia, o sea, fuimos millones y cada uno lo vivió de diferente forma. No fue igual, unos fue más felices, como nos comentan, y otros fue más difícil. Entonces creo que depende de eso. Pero yo lo que saco de ventajoso fueron las amistades que me dio. Sí, pues como todo hay aspectos positivos y negativos, digo, en mi caso, pues en la escuela sí fue un poco complicado el adaptarme porque era una carrera que me gustó desde un inicio y que quería aprender, pero yo no pongo mucha atención en clases en línea, la verdad. Y en cuestión personal, la verdad es que fue complicado en un inicio, ya que en mi familia todos estábamos dispersos con sus actividades y de repente estar todos en el mismo lugar, trabajando, estudiando, o sea, todo el día ahí, sí fue como que en el inicio como un poco como de para allá, porque o sea, este es mi espacio, no me concentro. Pero ahorita la verdad es que eso nos sirvió para estar más unidos en mi familia, o sea, ya la verdad es que ya estamos todos juntos de un lado para otro, cuando antes éramos, por ejemplo, yo apenas si veía a mi hermano fines de semana, porque yo iba en la mañana, él trabajaba y estudiaba, entonces sí, no teníamos tiempo para esa convivencia. Y en la escuela, pues la verdad es que, pues como dice Gaby, también yo voy a mencionar
como le digo mis amigos, que Francisco, con él que estuve trabajando bastante en romano, de hecho con él sufrí en romano, pero lo pasamos. A mi amigo Fernando, que también estuvimos pues haciendo proyectos todos juntos, y evidentemente a mi novia Gretel, que pues también eso nos apoyamos, porque en presencial a veces había tiempo en el que ya no se podían ver, ya no nos podíamos ver, porque uno tenía que ir a una clase, otros a otra, y en línea, pues bueno, por lo menos era, pues sí, estar hablando, ver cómo estás. Sabíamos que todos tenemos actividades, pero igual cada uno nos apoyábamos de esa forma, como de cómo te va, cómo te sientes, estás bien, a ver, tienes alguna duda. Entonces, pues la verdad sí fue como eso lo positivo, que también logramos superar como que esa barrera de no tener la convivencia presencial, pero sí estar apoyándonos en línea. Muy bien, de alguna manera resignificaron esa forma de entender la amistad, diríamos, ¿no? Otra duda que ha surgido mucho es, porque estando aislados, pues ¿de qué manera estudiaban? Uy, No estudiaba. Es el secreto. Al azar. Yo de ahí descubrí mi método de estudio, que lo sigo manteniendo hasta ahorita. Prácticamente, pues los apuntes, ¿no? Empecé a hacer los apuntes a lápiz, y como sabía que no me concentraba, después con los audios me enfocaba en pasarlos a pluma, y después de eso hacía guías, o sea, posibles preguntas que me fueran a hacer. Buscaba resumir todo en 3-4 hojas. Y como necesitaba que alguien estuviera ahí conmigo, que me enseñara, y pues no era posible porque mis papás trabajaban, mi hermano en la otra habitación en clases, lo que opté fue grabarme. O sea, leía la guía completa, dejando pausa entre pregunta y respuesta, y ya después era de que lo iba reproduciendo, y mientras estaba el audio, yo también estaba leyendo, y bueno, eso fue lo que me funcionó a mí. A mí, es que realmente yo lo que hacía era tomar capturas, porque todos los profesores hablaban con diapositivas, entonces realmente era fácil pegar, pero realmente no las revisaba después. Hay veces que igual digo, están las materias y no las revisaba. Entonces lo que yo hacía era ir anotando lo que entendía, o sea, conforme iba escuchando en un Word empezaba a escribir, pero no lo que estaba en la diapositiva, sino lo que yo entendía. Y lo que a mí me ha quedado siempre es acordarme de una palabra clave y relacionarla con algo común. Es como algo que yo pueda ver ahorita y diga, sí me acuerdo de esto. Y ese es como mi método, o sea, realmente volver a leer todo lo que yo escribí como yo lo entendí. Y de hecho esto sí fue como, gracias a mi mamá que me dijo, tú siempre para entender algo intenta explicárselo a otro. O sea, entonces ese fue como que mi método de que, pues a ver, yo entendí esto, voy a intentar explicarlo. Y así fue cuando yo lo hice. Realmente apuntes que haya tomado captura, pues no, eso para mí no me funcionaba, porque nunca las voy a ver, o grabar audios, nunca los volví a escuchar. O por ejemplo, igual en presencial, tomar fotos de lo que pasaba en el pizarrón tampoco, porque nunca las vuelves a revisar. Realmente es con lo que te puedas quedar, y realmente pues estar escuchando bien, o sea, estar pensando y relacionándolo y realmente verlo con ejemplos prácticos, porque eso es lo que más te ayuda, porque lo puedes ver ya como de, entonces esto me puede ayudar en este aspecto, no nada más en lo teórico que se quede justamente en texto, porque si no entiendes nada, ya te queda como de, pues sí lo vi, pero es que es esto. Ya cuando realmente lo pasas a no algo de vida real, pero sí que pueda relacionarse, ya como que dices, entonces esto era por esto. Y pues esa fue mi forma en la que yo estudiaba, que me costó, pero sí, igual sí se logró. Muy bien. Y bueno, retomando un poco las malas experiencias, los tragos amargos de esto, fue muy visible a veces problemáticas pues con docentes y estudiantes. ¿Ustedes tuvieron alguna de estas pues malos momentos, diríamos? O buenos. O buenos. Además de los exámenes, ¿verdad? Yo en el primer año de prepa, un maestro, no lo voy a quemar, pero no daba clases, o medio las daba, o sea, no explicaba bien, y nos hizo ir a la prepa, ahí cerca de una papelería, a comprar su libro, o sea, y con ese era con el que íbamos a trabajar. Y si era que dejaba trabajos y hace esto y esto, pero no los pasábamos, o sea, no lo intentábamos mucho.
Ya de que alguien lo tenía, te lo paso. Y nos mandábamos a todo el grupo. O bueno, yo siento que a todo el grupo porque pues a mí me llegaba. Y ya al final, cuando nos quiso evaluar, no, o sea, la mayoría estábamos reprobados. Y hubo una compañera que sí, o sea, a mí me agarró distraída y de repente prendió el micrófono y se puso a gritar de que no, ¿qué le pasa? Que esto y que el otro. Y le empezó a reclamar. Y el maestro pues también, en cierto punto también empezó a levantar la voz, que esto y que el otro. Y dije, no, ya nos reprobó. Y sí, o sea, sí se puso en un plan muy grosero el maestro, pero mi compañera pudo más. Yo estaba agarrada de la mesa y ya grité y grité. Y dije, no, pues ya. El maestro pues se dio. Dijo, no, como estamos todos alterados, ¿hasta aquí le dejamos? Tienen 10. O sea, pero acabó la clase. Acabó la clase y seguimos, bueno, siguió un rato mi compañera ya alegando, pero pues al final sí se dio el maestro. Pero de ahí en fuera creo que todos los maestros fueron accesibles y no hubo tanto problema. Sí, no, yo en mi caso, por ejemplo, en CCH no tengo ningún comentario porque la verdad todos los profesores sí fueron bastante buenos, así seguían como que todos tenemos que estar interactuando, sí explicaban más las cosas. Ya llegando aquí a la facultad fue cuando como que sentí ese cambio, porque también no voy a decir el nombre del profesor, pero en una materia, no, lo único para calificarnos fue escribe o investiga todo lo de una unidad. O sea, eso fue todo, y entrégamelo en 10 páginas. Y con eso te sacaban la calificación. Si estaba bien, sacabas 10, si no, pues 9, 8. Y en uno que también, bueno, los de mi grupo van a saber quiénes fueron. Porque realmente ese en realidad podría ser cualquiera. Creo que fue bastante, ese sí fue un problema bastante grande porque la profesora se dio cuenta que muchos habían copiado en el examen. O sea, ella tenía en un Excel todas las respuestas que eran exactamente igual en rojo. O sea, y ellas fue uno por uno diciendo, a ver, ¿cómo respondiste esto? Y pues para la sorpresa de todos éramos como 62, quedamos 8 los únicos. Todos los demás se dieron de baja en las bajas extraordinarias porque sabían que habían hecho trampa. Y la profesora sí había dicho, me los voy a llevar a jurídico a todos, porque realmente eso es de jurídico. Y en sí nos dijo de todo, pero o sea, la verdad es que creo que eso fue la cosa que no fue por la profesora, porque la verdad es que la profesora es muy, muy buena. Yo tomé todavía otros 3 semestres con ella, entonces sí, como que no fue por ella, fue porque los mismos alumnos dijeron, no, pues aquí yo mejor ni me meto, pero sí, como que fue esa problemática, que dijeron, pues es tan fácil que yo copio lo mismo, lo tomo los por WhatsApp, no se van a dar cuenta, y cuando se dieron cuenta, creo que hasta hace pocos semestres muchos apenas sacaron esa materia de primer semestre, porque ya era como, no me vuelvo a meter ahí. Pues sí, queridos, nos vamos a abstener la maestra Amparo y yo porque el programa es de ustedes y no de los maestros, pero debo decirles que tanto la maestra Amparo como yo tuvimos experiencias desagradables en ese sentido, y de hecho en este curso hemos tenido en presencial también una situación incómoda, y sí, verdaderamente. Y no fuimos las únicas, mi querida Amparo, o sea, yo supongo y pienso que hubo muchos maestros, ¿no? Y esa es la muestra de que no lo estaban tomando en serio, ¿no? Sí, se hizo de alguna manera muy complicado, pero al mismo tiempo como fácil, ¿no? O sea, aquí, pues la maestra no se da cuenta o no se ven, y sí, o sea, si te dedicas lo puedes a hacer. Y en el caso de la facultad, el centro de cómputo, en ese sentido apoyó, o sea, para poder localizar dónde estaban, etcétera, ¿no? Pero por otra parte es una visión triste, ¿no? Es decir, y repito, no solo la maestra Amparo y yo tuvimos las experiencias desde el otro lado, ¿no? Desde la vista del profesor, y insisto, es la muestra de que no se tomó en serio, ¿no? Y puedo sorprender al maestro. Pero obviamente estaría peor ese de que dijo, bueno, pues aquí 10 a todos, ¿no? Como la oferta de final de curso, ¿no? Porque siento yo que en vez de hacer un bien, hicieron un mal, ¿no? Entonces, realmente el precio lo van a pagar, pero con intereses, porque no tengo los conocimientos y ahora qué hago, ¿no? Y entonces obviamente la visión es diferente, ¿no? En el momento que sucede, ¿no? Pues como jóvenes hay que todo dar, que me pongan 10, o sea, me encanta la idea. Pero luego, en el camino, pues vas a pagar el precio. Bueno, perdón por la interrupción, porque nos faltaba una pregunta, ¿no, mi querido Abraham?
Bueno, esta pregunta es mía. Justo, generalmente hablamos de las problemáticas que enfrentan los alumnos con la tecnología y lo vemos desde la visión de profesores, pero desde su panorama, ¿cómo vivieron o cómo percibieron esa adaptación tecnológica de los profesores? Ay, se vayan a tomar una Digo, hay que curva. estar en el contexto de que a todos nos agarró de Sí, improviso. o sea, pues, resumido, porque sí, ¿no? Muchas historias. Fue complicado porque se supone que los maestros habían tomado un curso, o eso era lo que nos habían dicho. Pero justo era que en las clases era de que no, pues pique ahí, va a tener un dibujito así o es así. O sea, nos tardábamos más en explicarles cómo funcionaban las cosas que lo que duraba la clase. Podían dar una clase de 5 o 10 minutos y era más el tiempo que se perdía en que no, pues es que no les sé mover y ya nosotros con paciencia de que no, pues lo que tiene al lado se llama mouse y lo va a mover para acá No, ya, en eso nos el ganó. y les costaba. Hasta para abandonar las sesiones y todo eso, no podían. Y sí les costó, las plataformas también. Solamente tuve una excepción, una maestra que sí le sabía las tecnologías, increíble. Que por ella casi repruebo. Porque sí sabía. Fue tanto así que sabía que nos metió plataformas que yo en mi vida había conocido. O sea, Classroom, Educatix, sí los conozco. Son plataformas con las que he trabajado. Pero se sacó una de debajo de la manga que yo no sabía cómo se entregaban las tareas y no hubo esa reciprocidad de que así como nosotros ayudamos a ciertos maestros, pues se nos regresaba en ese aspecto con plataformas que no sabíamos usar. Y era de que, es que ustedes son las nuevas generaciones, ustedes lo traen de nacimiento. Y no, o sea, no con todas las plataformas fue así, pero sí fue un tema complicado. Pero ya poco a poco los maestros se fueron adaptando y pues ya. Sí, uno viene con paquete básico, ¿no? Sí, no, y aquí en realidad me tocó, no sé si la suerte, que la verdad es que los profesores como que sí tenían una noción de cómo manejar la computadora. Lo único que sí era a veces como de ya se ve la presentación y tardábamos 20 minutos en lo que se veía. Pero muchos profesores traían a veces a otras personas para ayudarles primero a empezar a aceptar a los alumnos, a ver los chats, a revisar todo esto, porque realmente ellos, pues como estaban explicando, siento que también eso fue como el cambio, que ellos no estaban acostumbrados a explicar nada más a voz, sino a anotar y así, entonces nada más de repente tener que estar hablando, pues hacía como que complicado, porque aparte ellos como no nos veían, era como de, pues yo hablo solito y ahí es de saber lo que captan. Y pues hasta eso no, les digo, no fue tan complicado en ese aspecto. Pero sí, igual como dice Gaby, o sea, yo nunca en realidad había usado Zoom. Yo en realidad el Zoom no conocía, no sabía cómo manejarlo. De hecho también tuve que saber cómo crearme la cuenta y cómo usar todo. Y una de las plataformas que igual hasta el día de hoy sigo sin saber cómo se usa bien es Moodle. Esa sí no sé, igual sigo sin saber cómo se usa. O sea, Yo te doy un curso. y estuvo realmente como que no sé. Y a ver cómo subo las tareas, los exámenes, porque también no sabía cómo se tenían que hacer. Y fue como que ese lo complicado, que los profesores también a veces no sabían manejarlo y era como de, pues ayúdenme a ver cómo lo pongo, o a ver si ya se escucha, o a veces quedábamos media hora en lo que iniciaba como a proyectar. Eso era lo complicado, porque en ese momento era como, se te hacía cansado después como de, ay, pues bueno, ahorita ya media hora, y de hecho por eso muchos se confiaban igual, de ay, media hora en lo que inicia ya me voy, regreso hasta que lo ponga. Claro, sí. Es que yo creo que al final se trató como de lo que decía Gaby, me recuerdo, ¿no? O sea, es de darme cuenta, ¿no? O sea, tengo que darme cuenta de que esto es un reto, ¿no? Y que si desde el principio, como dice el dicho, ¿no? El que lo hace mal trabaja 2 veces, ¿no? Si desde el principio no detecto, como tú dices, pues esta es mi forma de estudiar, estas técnicas voy a utilizar que me facilite, ¿no? Este proceso. Pues yo creo que al final también iría para el profesor, ¿no? A ver cómo puedo hacer dinámico, que las chicas entiendan, ¿no? En este sentido. Porque además, bueno, sí fue la transición de que, bueno, me levanto de la cama y me conecto a la computadora. Pero ¿qué pasó cuando
ahora tengo que irme casi del otro lado del planeta para ir a tomar clases presenciales, ¿no? O sea, como en ese sentido, como ustedes vivieron la rutina de decir, no es lo mismo levantarme 5 minutos antes, ¿no? Porque a lo mejor puedo no prender mi cámara, a tener que levantarme a lo mejor casi 2 horas, ¿no? Para arreglarme y luego salir. En ese sentido, ¿cómo lo vieron ustedes? No, horrible. Pues es que estaba chiquita. Yo quería seguir. Entonces siempre mis papás me llevaban en carro. O sea, yo nunca utilicé el transporte público. Y ya fue como que una patada de, vuélale. Y me enseñaban 2 días cómo irme, cómo usar el camión. La primera vez que me tocó irme a clases, me perdí. O sea, horrible. Solamente porque tenía que entregar una tarea, fue que llegué. Pero yo caminaba tantito y lloraba. Y volví a caminar y lloraba. Porque era la angustia de que yo no sabía por dónde irme. O sea, sí medio ubicaba, pero no, fue toda una experiencia. Y eso que nada más usaba la combi. Pero para la universidad también. Me levanto a las 3:30 para venirme hasta acá. Y también fue aprender a usar el metro. En un día me enseñaron, ida y regreso. Y después, ¡vuélale! Entonces, sí me costó mucho eso adaptarme a regresar. Y más que nada por el transporte. Porque, pues, son regresos amplios. Y más en la tarde, que ya uno hace más tiempo. Entonces, sí estaba medio complicado. Y no, sí, fue todo un reto adaptarse otra vez. Sí, en mi caso realmente no se me hizo complicado, ya que pues yo ya venía al CSH Sur. Yo realmente venía en las mañanas, pasaba un Pumabús que me tenía que parar a las 5 de la mañana para llegar aquí a las 6. No sé qué sea en una hora, pero no, ahí me quedaba. Y de regreso agarraba solo un camión que igual me dejaba hasta casi en unas cuantas calles de mi casa. Entonces realmente para mí no fue tan complicado porque era agarrar el camino, pero ahora al revés. De donde me inicia el camión, aquí a Perisur y nada más en Metrobús. Hasta eso yo siento que no tuve tan complicado porque yo ya sabía cómo estaba en esta zona. Y ya después, bueno, por que estuve trabajando y ahorrando, pues yo me compré la moto. Y eso sí fue como que el cambio, empezar a agarrarla y agárrate con el tráfico, con todos los coches, que tienes que ver cuánto tiempo te haces, los riesgos, porque también pues sí, en un inicio sí era pues salir e irte despacito atrás de los coches porque sentía que estaban como que en mucho riesgo estar ahí. Ya hasta que pues tuve que empezar a salir ya más con la moto porque al inicio no la agarraba. Pero igual siento que eso fue como que lo complicado para mí, el cambiar el transporte, porque en general el transporte público ya estaba acostumbrado a él, pero para cambiar a un vehículo ya que ya tenía que manejar yo, pues sí, eso fue lo complicado. Ahora lo vemos saqueando. Todo un experto, De los ¿no? coches muy ávido. Claro, es que al final, por ejemplo, ¿no? Es decir, me gasto a lo mejor más tiempo en en lidiar con el transporte, que me quedan 5 minutos para estudiar, ¿no? Entonces también otra vez tengo que volver a darme una técnica que me permita, ¿no? Como al mismo tiempo, lo que se haga, a lo mejor pues mientras voy en el metro, pues me voy escuchando, ¿no? O voy leyendo, ¿no? Porque al final pues también, o sea, implicaría una nueva dinámica, una nueva adaptación, ¿no? Pero que sí, muchas veces dices, o sea, me llevo más en transporte por el sistema de transporte que desafortunadamente tenemos, ¿no? Que en ir a la escuela. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que pues luego se nos están durmiendo en el salón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿No? O por ejemplo, el hábito del desayuno, ¿no? A las 3 de la mañana, no creo que a muchos les dé hambre de estar desayunando, algunos sí, a lo mejor, Sí. ¿no? Ay, Eso sí. Pero ya para las 7, ¿no? O sea, si tú te ves a las tengo 3 y a las hambre 7 ya tengo hambre otra vez, ¿no? Y pues tengo que estar poniendo atención al maestro, ¿no? Entonces sí, como que son esas cuestiones que al final implicaría volver a retomar esta dinámica y que de alguna manera influyen en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido muy interesante, queridos míos, ver esa perspectiva, ¿no? Porque lo hemos conversado entre nosotros, tenemos cada uno nuestra propia experiencia en este sentido, pero para mí ha sido muy ilustrativo tener la otra visión, ¿no? ¿Qué pasó del otro lado? Porque al final creo que pues, los adultos lo pudimos conciliar de otra manera, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? O que teníamos otros recursos. También soy consciente que todos los maestros
teníamos una actividad y eso nos ayudó mucho, ¿no? O sea, no quiero entrar a salud mental y eso que está de moda, simplemente teníamos una actividad y creo que eso es lo importante, ¿no? Y que nosotros sí teníamos que cumplirla, no en deterioro de que ustedes no lo hicieran, sino que la responsabilidad quizás disminuyó un poco, pero teníamos que estar al pendiente, ¿no? Y que pues todos tuvimos la experiencia de ese cambio, que es una experiencia de vida, pero de alguna manera ustedes estaban en formación, ¿no? Y en periodos muy importantes del desarrollo de la personalidad, del yo, lo como quieras llamarlo, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho, mis queridos Gaby y Daniel, me alegra mucho que tuviéramos la idea de hacer este programa y creo que, y espero que a quienes nos acompañaron también les haya sido muy ilustrativo. Les esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.